Hola mis amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a un video más. Como lo he dicho en videos anteriores, el propósito de hacer estos videos es motivar a las personas, a todos los que nos ven, a estudiar la palabra de Dios, a cimentar sus creencias basados en las escrituras. No podemos creer cosas sin tener un fundamento, y más cuando se trata de las cosas espirituales, ¿no? De tener un fundamento basado en las escrituras. Por eso, bienvenidos a este estudio. Antes de que iniciemos el estudio del día de hoy, quiero invitarte para que te suscribas a este canal, también para que nos apoyes dándole me gusta y compartiéndolo con otras personas. Queremos que estos mensajes se difundan y lleguen a muchas personas que sienten el deseo y la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Muy bien, el estudio de hoy quiero iniciarlo con una pregunta. ¿Estás seguro que el domingo es el día del Señor? ¿Estás seguro que la Biblia habla del domingo como día de descanso? Bueno, vamos a estudiar 8 versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, hablando del domingo, el primer día de la semana. Bueno, realmente en la Biblia no aparece la palabra domingo, pero sí aparece la palabra primer día de la semana. Vamos a leer 4 versículos que nos ayudan a comprender desde el Antiguo Testamento el asunto del sábado. Vamos al libro de Génesis. En el capítulo 2, el Señor registra cómo fueron acabados los cielos y la tierra. Dice el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es la primera referencia que se habla aquí del séptimo día de la semana. Hay 3 características especiales. En el versículo 3 dice, y bendijo Dios el día séptimo, lo bendijo y lo santificó. Dice, porque en él reposó. 3 características, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Bendecir. ¿Qué significa la palabra bendecir? Es un regalo. O sea, Dios se lo dio como regalo a su creación, a su criatura. Lo bendijo, lo santificó. O sea, lo apartó. Algo santo es algo apartado solo para uso sagrado. Lo santificó. Y en él reposó. O sea, el libro de Isaías dice que Dios no se cansa. Dios es Dios. Entonces, 3 características especiales que tiene este día. Ahora, el siguiente texto lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, que es el mandamiento. Capítulo 20, el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, las características que Dios dio al terminar la creación aparecen en el mandamiento. O sea, la razón por la cual se debe reposar, guardar el sábado, es porque en 6 días hizo Jehová la creación. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de la semana, el sábado, y lo santificó. Bueno, alguno dirá, pero esos son textos del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, Marcos el capítulo 2, y vamos a leer versículo 27, y dice lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesucristo es Señor del sábado. El capítulo 24 del libro de Mateo, todos los cristianos llegan a la misma conclusión. Se conoce como el discurso profético o el sermón profético del Señor Jesús. Pero también en algunas versiones, como la Reina Valera, aparece como señales antes del fin. O sea, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento.
Y es la destrucción de Jerusalén, pero también el fin del mundo. Entonces, cuando el Señor habla en este capítulo de una gran tribulación que va a sufrir la iglesia, entonces Él advierte algo en el versículo 19 y 20. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. La razón es porque el sábado aún está vigente antes de la segunda venida o para el tiempo del fin. Bueno, después de analizar estos 4 versículos que nos hablan de la razón por la cual el sábado es el día de descanso, vamos a mirar los 8 versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, que nos hablan del primer día de la semana, y vamos a mirar si ese día tiene las mismas características que tienen el séptimo día de la semana. El primer versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana, bueno, cabe decir que en la Biblia no aparece la palabra domingo, porque en los tiempos bíblicos aún el primer día de la semana no tenía ese nombre. En la Biblia los días, en el Antiguo Testamento, los días se conocían como primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, y el séptimo día se conocía como el Sabbat, que significa reposo, cesar, dejar de trabajar. Mateo 28, versículo 1, y dice así: y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, dice este versículo que el primer día de la semana se debe guardar. Dice este versículo que el primer día de la semana es santo, ¿no es cierto? Tampoco dice que lo guardaron los discípulos. Entonces, es la primera referencia del primer día de la semana, pero no dice que tiene las mismas características del día de descanso. Ahora, el segundo versículo lo encontramos en Marcos, el capítulo 16, el versículo 2. Y dice así: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Bueno, este versículo tampoco dice que el primer día de la semana es santo, que se debe guardar, que se debe descansar en ese día, ¿verdad? No dice. El segundo versículo. Ahora, vamos con el tercer versículo. Está en el libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 9. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bueno, este tercer versículo menciona el primer día de la semana, pero no dice que deba ser guardado. Da la referencia de que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? Pero no dice que sea santo, que sea bendito este primer día de la semana, o que fue cambiado por el sábado. No lo dice, ¿verdad? Ahora, vamos al cuarto versículo. Está en Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice este versículo así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Tampoco dice que deba ser guardado, tampoco dice que el domingo es el día que ahora se debe guardar. No dice nada de esto, ¿verdad? Ahora, el siguiente versículo está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20. Y el versículo 1. Este es el quinto versículo. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Tampoco dice
que se deba guardar. El siguiente versículo está en el mismo Evangelio de San Juan. Vamos con el versículo 6, número 6, en San Juan, el capítulo 20, el versículo 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? Dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puestos en medio, les dijo, paz a vosotros. Bueno, aquí nos dice algo más. Dice cuando llegó la noche, o sea, de ese mismo día, el primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos, pero las puertas estaban cerradas. Pero noten que el versículo dice que ellos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea, no podemos tomar este versículo para decir que ellos estaban celebrando la resurrección de Cristo, porque el texto dice que estaban reunidos por miedo. Ahora, hay otros versículos que nos ayudan a aclarar este. Y está en Lucas, el capítulo 24. Lucas 24. Y vamos a leer el versículo 38 al 41. Y dice: pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados. Ahora, noten que el texto dice que aún no creían. Ahora, no podemos decir que los discípulos estaban reunidos allí celebrando la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ellos ni siquiera sabían que el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, ellos no estaban reunidos allí celebrando, estaban reunidos, escondidos, por miedo. En Marcos, el capítulo 16, noten lo que dice, el versículo 10 en adelante dice, yendo ella, lo hizo saber, está hablando de María Magdalena, fue la primera persona que se le presentó vivo después de resucitar. Lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en una forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. O sea, estos son los dos que iban de camino en Maús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. O sea, los discípulos no creyeron el informe de que el Señor Jesús había resucitado. Entonces, no existe la mínima posibilidad de decir que ellos estaban celebrando el primer día de la semana en honor a la resurrección de Cristo. Este es el sexto versículo que no dice nada con referente al primer día de la semana de que sea guardado. Ahora vamos con el versículo número 7. El séptimo versículo lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el versículo 7. Y dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, este versículo sí dice que estaban reunidos el primer día de la semana. En el capítulo 2 de Hechos, donde dice que ellos celebraban, partían el pan en las casas, mencionan dos formas. Uno, donde compartían lo que tenían, los alimentos, pero también partir el pan es símbolo de celebrar la Santa Cena, ¿sí? Pero noten algo curioso en este versículo, y es que ellos dicen, el texto dice, que reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, para los judíos, el día comenzaba a la puesta del sol. O sea, el día, en el momento en que se pone el sol, termina el día y empieza el nuevo día. Va de puesta de sol a puesta de sol.
Al parecer los discípulos habían estado reunidos el sábado. ¿Por qué? Porque dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, cuando el sol se ocultó, empezó el primer día. ¿Sí? Al empezar el primer día, dice que alargó el discurso hasta la medianoche el primer día, porque al día siguiente, o sea, el primer día de la semana, en la mañana, él tenía que salir. Entonces, este texto lo que muestra es que ellos aún estaban reunidos el sábado. Se reunían el sábado, pero alargaron el discurso. Celebraron la Santa Cena esa noche antes de que el apóstol Pablo partiera. Ahora, si el apóstol Pablo guardaba el primer día de la semana, dice que él al día siguiente tuvo que partir. El camino de Troas a Mileto, que era el lugar donde se dirigían, dice que habían 25 kilómetros de recorrido. Entonces, si el apóstol Pablo guardaba el primer día de la semana, no hubiera viajado ese primer día de la semana. Porque aquí menciona que el primer día de la semana, o sea, había empezado a la puesta del sol, pero alargó el discurso hasta la medianoche, que fue cuando Eutico se cayó y, bueno, sabe, ahí cuenta la historia, ¿verdad? Entonces, lo que muestra el texto es que ellos se habían reunido ese sábado y alargaron la reunión hasta medianoche. Es eso. No está hablando de santificar el el domingo. No está hablando de reposar el primer día de la semana, ni que estaban reunidos celebrando el primer día de la semana. Ese texto no lo dice. Y por último, el octavo versículo número 8. Lo encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 16, el versículo. Bueno, ya hemos estudiado 7 versículos, vamos con el último versículo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. De los 7 versículos que hemos leído, ningún texto dice que el domingo sea para guardar, sea santificado, o que este primer día de la semana se deba celebrar en homenaje a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ninguno dice eso. Ahora vamos con este versículo, dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Bueno, el texto no dice nada de santificarlo, el texto no dice nada de que el primer día de la semana sea el día de adoración, no menciona nada de eso. Simplemente el apóstol Pablo está dando una recomendación a la iglesia. En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo llegaba a las iglesias y llevaba ofrendas para ayudar a otras iglesias en Jerusalén, posiblemente, o en otras iglesias donde habían necesidades. Entonces él dice: yo no quiero que cuando yo llegue recojan ofrendas para empezar a distribuirlas. No, yo quiero que ya tengan listo para que se haga, para llevar estas ofrendas. Algunos toman el texto y dicen: no, es que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Con estos versículos comprobamos que no hay referencia bíblica que diga que el sábado fue cambiado por el domingo o el primer día de la semana. Hay un versículo que está en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En algunas versiones aparece en el día domingo, pero realmente no es lo que dice el texto. Dice en el día del Señor, y como leímos el versículo de Marcos 2:28, el Señor Jesucristo dijo que Él era el Señor del sábado. O sea, el día del Señor, aún en el Nuevo Testamento, es el sábado. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 96, el primer día de la semana, aún todavía no tenía nombre. Ese día se conocía como el primer día de la semana. Solamente hasta después del año 321, se le dio el nombre domingo a este primer día de la semana. Entonces fue una añadidura que le hicieron a este texto. El único propósito es aclarar, ayudar, para que podamos comprender que la palabra de Dios es clara y que nosotros no debemos darle nuestra interpretación, sino que ella se explica solita.
permitamos que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Entonces nosotros simplemente tenemos que acomodarnos a lo que la palabra de Dios diga. No debemos acomodar la Biblia a lo que nosotros queremos hacer. La palabra de Dios dice que el sábado, igual que los 10 mandamientos, son eternos, así como Dios es eterno. Aquí hay unos versículos que nos dicen esto, que la palabra de Dios, o que la ley de Dios es eterna, así como Dios es eterno. Yo te invito para que con mucha diligencia estudie la palabra de Dios, para que la escudriñes, para que conozca qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Yo te invito para que con humildad de corazón coloquemos nuestra vida en las manos del Señor y permitamos que Él nos guíe. Que el Señor Jesús te bendiga.